Hola a todos amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Tenemos aquí un nuevo vídeo, como ya os había anunciado el otro día, se acaba un torneo y rápidamente empieza otro. Tenemos ahora una actividad bastante intensa en la élite ajedrecística y ha comenzado en el Hotel Novotel en Moscú el Memorial Tigran Petrosian, patrocinado por el grupo Tashir Internacional, por un grupo de varias empresas, principalmente armenio, que también tiene empresas en Rusia, y se ha decidido hacer este torneo, fuerte torneo en Rusia, en Moscú, que viene un poco a sustituir este año al Memorial Tal, que llevaba unos años haciéndose, y tener un fuerte torneo en Moscú un año más, ¿no? Creo que la idea en los próximos años es ir dedicándole cada año a un campeón del mundo. Había sido varios años el Memorial Tal, luego un Memorial Leikine allí con San Petersburgo y Francia, el año pasado y París, y bueno, este año este torneo. Llega este torneo justo la semana previa, y de hecho coincidirá al match Carlsen-Anand, que empieza el próximo sábado. Ya también la actividad ejercística está puesta ahí. Y nada, este torneo pues son 8 jugadores, encabezados por Aronian, número 3, Grischuk, número 4, Kramnik, que después de una temporada y de su mal torneo de candidatos aparece con sus 2760 de Elo. Realmente no, y de la Olimpiada, bueno, no es muy buena marca, el elo más bajo en los últimos años de él. Y luego también viene Gelfand, que viene de jugar los 2 torneos seguidos del Grand Prix, se mete su tercer torneo seguido. La verdad que es una prueba bastante exigente, sobre todo porque ya no es un chaval joven, y se quejaba Caruana de tener que jugar los 2 seguidos, pues los 2 del Grand Prix, ¿no? Y imaginaros, pues Gelfand, ¿no? Quizás se le va a hacer un poco duro. Y completa la nómina Morozevich, Leko, el chino Lin Diren y también Inarkiev, ¿no? El jugador un poquito más flojo, entre comillas, por el 2688 tienen este torneo. Y bueno, Inarkiev ganó la Fuerte Abierto de Bakú y había ganado también algunos torneos importantes, y se ha invitado a este torneo. Bueno, en la primera ronda tuvimos 3 tablas y una victoria. Fue tablas de Diniren contra Kramnik. La verdad que bueno, el chino salió un poquito mejor, tuvo casi toda la partida ligera ventaja, pero bueno, en un momento determinado decidió repetir la jugada 40 una vez pasado el control. Se repitieron jugadas, estaba un poquito mejor el blanco, pero era difícil. Aronian intentó apretar a Gelfand en un final de torres, también consiguió ligera ventaja, pero bueno, Gelfand supo defender bien el final de torres, que parecía poco peligroso para él, y también consiguió unas tablas. Y lo mismo Leko contra Morozevich, y una partida también donde también Leko tuvo un pelín de ventaja y también se conformó con el empate, aunque también en todas era difícil. Y la partida del día, la única victoria, es esta que vamos a ver ahora, entre Grischuk y Narkiev, con lo cual, pues bueno, el número 1 o 2 en este caso, pues gana el colista, que va a ser el que va a ir a por él en un torneo corto. Y pasamos a ver la partida. Empezó con una inglesa, G3 D5 y alfil G2 D por C4. Aquí el negro se decide por tomar, por supuesto hay muchas opciones, ¿no? Intentar pasar a una catalana normal con alfil E7, C5, C6, 40.000 jugadas, ¿no? Por así decirlo. Deciden tomar a D por C4 y aquí Grischuk decidió jugar en roque. Es también mucho más habitual, muchísimo más, pero hablo de casi 4.000 partidas contra apenas 350, según mi base, con la jugada de enroque, la jugada dama 4, que sería la línea principal. Como os digo, hay muchísimas partidas. Aquí las negras jugaron, por ejemplo, por poneros un ejemplo reciente, caballo BD7, también hay C6 y alfil D7. Esta partida fue conocida porque fue Aronian Anand en Zurich, en Suiza, este año 2014, donde acabó ganando Aronian, pero bueno, el negro también estaba bastante bien. Este enroque es mucho menos común. Aquí jugaron alfil E7. La alternativa principal es A6. Aquí, por ejemplo, contra A6, dama C2, por ejemplo, C5, caballo E5, torre A7, torre D1, caballo BD7, D4. Aquí una partida de Salgado, que consiguió ligera ventaja, acabó ganando a Pelletier en Francia en el año 2013, por poneros un ejemplo. E incluso aquí también la jugada caballo BD7 se ha jugado, por ejemplo, tras dama C2, A6, A4 y caballo C5, caballo A3. Esto aquí, aunque ganó el blanco en Tomaszewski y Sigurov, aquí parece que las negras no están del todo mal, ¿no? Es una posición también compleja. Pero bueno, aquí decidieron jugar alfil E7 y ahora caballo A3. De nuevo dama A4, es también una jugada bastante normal, la idea es recuperar el peón. Y tras caballo BD7, por ejemplo, una partida antigua entre Yeska y Shirov, aunque la mejor es C6,
y si dama C4, B5, dama C2, alfil B7. Y aquí D4, B7, bueno, una partida entre Wang Yue y Lenderman en Ningbo, en China, del año 2013, ¿no? También es un poquito mejor para blanco, ¿no? Este tipo de posiciones, pero es bastante jugable. Caballo al 3, la idea, ir a recuperar el caballo del centro, y aquí las negras jugaron C5. Bueno, la alternativa C5 y enroque son similares, ¿no? La jugada crítica aquí, en este tipo de posiciones, bueno, también es interesante dama D5, pero bueno, una jugada arriesgada que sugiere el módulo, dama D5, pero bueno, la dama parece que puede quedar expuesta. De momento no hay saltos peligrosos con el caballo, ¿no? Es una jugada que trata de amarrar el peón, y si por ejemplo caballo E1, pues aquí hay unas jugadas extrañas como dama H5, dama D4, pero me parece demasiado para un humano poco recomendable. La idea clave sería alfil por A3, ¿no? Este tipo de jugadas, lo que pasa es que si queremos jugar esta línea y tomar en A3, casi hubiera sido mejor que las negras no hubieran hecho alfil E7, ¿no? Para no perder un tiempo, aunque ya digo, en principio se podría hacer. Y aquí pues tanto se ha tomado de peón, por ejemplo, B por A3, enroque y dama C2, y tratando de recuperar, a ver las columnas, aunque también se daña un poco la estructura, se abre la columna B, la C, la diagonal del alfil, bueno, es de doble filo. Y también se ha jugado dama A4 y, por ejemplo, alfil D7, dama A3, ¿no? Y ahora, pues si alfil C6, pues también hay algunos ejemplos en la práctica, aunque no muchos, ¿no? No muchos. Es una línea que... ya os digo, aquí la más jugada son C5 enroque y alfil A3 un poquito menos, pero estamos hablando ya de ejemplos de grupos de 30, 20 partidas, una muestra no muy grande, ¿no? Y ya os digo, Houdini recomienda dama D5 y después alfil por A3, pero bueno, es un dama D5 que para un humano empezar a perder tiempo sin mover la dama es realmente complicado. Seguramente el módulo ve que es la mejor forma de aferrarse materialmente al peón, ¿no? Pero bueno, C5 sería normal, caballo por C4, caballo por C6, y ahora B3. La alternativa aquí se ha jugado con D3 también, hay algunas partidas, enroque, A3, un poquito la idea un poco distinta, intentar jugar en un momento determinado, pues por ejemplo torre 1, y luego en un momento determinado pues así, de esta manera, o también con torre B1 y B4, pero en la partida escogieron B3. Tras enroque, alfil B2, completando el desarrollo, y ahora alfil D7. Aquí tenemos algunos momentos donde el negro ha jugado, han probado otras cosas, ya empezamos a tener, bueno, todavía hay unas cuantas partidas aquí, pero la más utilizada es caballo D5. Esta jugada, caballo D5. Y aquí se ha jugado un poquito de todo. Un ejemplo reciente, por ejemplo, fue A4 y con D4, caballo por, y una ligera ventajilla blanca, bueno, aquí clara, más bien, en Cotenasville y Zaton Kish, del año pasado, perdón, en 2013, es otra idea. También dama C2, por ejemplo B5, caballo E5, alfil B7 y torre A D1, más o menos posición equilibrada, Nisipeanu y Ordachescu. Hay algún ejemplo más. Dama C7 también es una idea interesante, tras torre C1, torre D8 y alfil D7, tratando de complementar el desarrollo. Esta partida entre Naudov y Surendran en este año Golden Suns. Tenemos alfil D7. El problema es que de esta posición, ¿no?, es que el alfil realmente se está desarrollando, pero no muy activo, ¿no? Las negras, evidentemente, su plan sería, en un momento determinado, si pueden, jugar su caballo y colocar su alfil en C6, que sí que estaría mucho más activo. Pero este caballo tampoco es fácil que tenga una ubicación muy buena porque se puede expulsar, ¿no? Tiene D4, tiene E5 controlado, podría ser A5 y a B4 también lo podemos expulsar, aunque B4, D5 podría ser una opción, pero puede ser expulsado con A3 y con E4. ¿No? Es el principal problema. Bueno, aquí jugaron D4, la alternativa es E3 y torre C1, más o menos similar. Es una partida de Sriram contra Hassan en Nueva Delhi, siguió de esta manera, con el blanco en una posición más o menos, aunque esté equilibrada. El blanco creo que también tiene unas buenas opciones, pero era perfectamente jugable. Las tres eran perfectamente jugables. Escogió D4, Grischuk. Aquí torre C8, ya no tendremos mucha teoría en esta posición en concreto. Dama C7 de nuevo vuelve a ser interesante, y comer, había una partida entre Bogolsayev y Rakovic en el año 2013 en Serbia, donde tras caballo por, torre C8, caballo B5 a 6, caballo D6, las blancas quedaron mejor. De nuevo invasión de la casilla D6, que va a ser parecido a la partida, y parece que le garantiza a las blancas una cómoda ventaja. Esto fue parecido en la partida, tras torre C8, aquí las blancas jugaron D por C5, alfil por C5 y caballo D6, consiguen la casilla D6 para el caballo. Había
Un ejemplo con alfil por F6, pero entre los aficionados, año 2012, pero esta jugada es mucho peor. La buena es caballo D6, tocando la torre y el peón, tras torre C7, torre C1, y aquí ya solo teníamos un ejemplo de una partida, y bueno, creo que esta línea, la elección de Narkiev es mala, porque, vale, esta jugada que hizo B6 es una novedad que mejora claramente una partida que era un error ya decisivo, pero aún así este B6, siendo una novedad, sigue siendo una posición entre ligera y tirando casi a clara ventaja blanca, ¿no? Con lo cual creo que el esquema escogido por el negro no fue muy claro, ¿no? Quizás aquí iría la apertura, quizás aquí está alfil D7, en esta posición las negras deban de mejorar con dama C7 o caballo D5, ¿no? Quizás. Una vez que desde D4, bueno, quizás haya que comer o dama C7, pero creo que este torre C8 y ya caballo D6 ya la ventaja blanca es bastante clara. Bueno, aquí había una partida donde habían jugado caballo B4, esto era un error decisivo tácticamente ya, porque las blancas quedaron con ventaja decisiva, era una partida antigua entre Sarno y Efimov en San Vicente en 1999, o sea, esta jugada evidentemente es la mejor dentro de una posición en la cual creo que ya es inferior para las negras. El blanco jugó bastante bien, caballo G5, tras dama E7, caballo G4, se cambian un par de caballos y vemos otra vez la principal idea, ¿no? La falta de espacio de las piezas negras, el tema es que el alfil ahora tampoco tiene un sitio muy bueno al que ir y las blancas van a conseguir dejar una debilidad, ¿no? Mientras los dos alfiles de blancas son piezas muy fuertes, tanto el de B2 como el de G2, ¿no? Ese es el principal problema de esta posición. Aunque la estructura de peones es bastante simétrica, la ventaja de espacio, las piezas mejor colocadas y el dominio del centro hacen que las blancas tengan una buena ventaja, ¿no? Esto es importante para que se valore la distinta colocación de las piezas, ¿no? Aunque la estructura sea bastante simétrica. Bueno, aquí jugaron torre D8, posible jugada alfil C8 un poco mejor, tratando de llevar al alfil a B7 y pelear por la gran diagonal, y si caballo por, peón por, yo creo que también sigue siendo una cómoda ventaja de las blancas, posiblemente fuera todavía un poco mejor. Aquí las blancas fueron cada vez quedando mejor, torre D8, simplemente se viene caballo por, peón por, y aquí dama E1. Creo que incluso mejor es dama C2, bueno, dama E1, torre C8 y dama C3, tocando el peón de C5 y tras caballo D4 simplemente torre F E1. El caballo lo vamos a expulsar y vamos a seguir teniendo la presión sobre C5. Tras F6, E3, caballo B5 y dama A5. De nuevo muy buena jugada, la dama desde aquí presiona a 7, el caballo presiona el peón de C5 con la torre y vemos los dos alfiles que tienen las dos diagonales importantes. De nuevo aquí ya la posición blanca es entre clara, ventaja clara y casi decisiva ya, ¿no? Aquí jugaron alfil E8, aquí jugó torre D1, ya parece que A4, caballo D6, alfil A3 y si C4, torre D1 dando ventaja decisiva, ya parece que las blancas debían de ganar aquí o por lo menos quedar muy bien. Esta jugada quizás sea un pelín inferior, menos precisa, vamos. Atrás dama C7, bueno, las blancas pasaron igual al final porque tienen una clara ventaja por las debilidades. Torre C1, peón C de nuevo y torre D8, ¿no? Aquí vemos que si caballo D5 simplemente alfil A3, va a caer el peón con pareja de alfiles, peón de más y un peón pasando en el flanco de dama, pues es una posición bastante buena y clara, ventajosa para el blanco. Torre D8, tratando de crear algún contrajuego por la columna D. Aquí jugó alfil C3, bueno, de momento corta la entrada y aparte el alfil va a poder jugar por A5, es una idea interesante. Había muchas jugadas, se podía jugar también, sacar el alfil por H3 o alfil por F1 para evitar algunos contrajuegos y los jaques, y también se podía comer el peón, aunque quizás aquí las negras tuvieran algo más de contrajuego, ¿no? Las blancas aquí creo que pueden jugar alfil D4 y si torre por y torre C8 con ventaja también, ¿no? Se puede comer también aquí alfil por A7 y a caballo B4, de nuevo, pues quizás alfil D4. Pero bueno, aquí las piezas negras, quizás la torre estaría un pelín más activa, y el caballo puede intentar conseguir alguna casilla fuerte, y en este caso Grischuk no quiere dar contrajuego al rival, juega simplemente alfil C3 y tras caballo D5, alfil A5. De nuevo atacamos la torre y el peón, caballo B6, alfil F1, mejoramos el alfil G6, F3, quitándole esta diagonal al alfil, muy importante también, para que el alfil no se coloque en la buena diagonal. Torre C8, ahora amenazábamos comernos el peón. Alfil A6, torre así, alfil B5, la torre vuelve, y aquí B4. Interesante jugada, para forzar acontecimientos. Se podía mejorar la posición, por ejemplo, con E4, con rey F2, pero Grischuk decide forzar ya el paso al final. En este caso va a ganar un peón, porque su rival jugó C4. ¿Cuál era el problema?
que traste por B4, torre por C8, caballo por, alfil D7, tocamos los dos, caballo y peón, jaque, alfil por, rey por y alfil por. Bueno, no quiso jugar este final, que objetivamente quizás le diera alguna chance más que el que se va a meter en la partida, que perder el peón con las torres y los alfiles, ¿no? Creo que este final le daría más problemas al blanco, aunque tiene un sano peón de más y el alfil va a ser un poquito mejor que el caballo, pero bueno, por lo menos queda 1 contra 1 en el flanco de dama y el peón de más está en el flanco de rey, ¿no? Yo creo que este final era mejor. Aquí quizá Zinarkiev no acertó con el mejor tiempo, porque en la partida tras C4 simplemente alfil por y torre por, ahora es un final mucho más cómodo. ¿Por qué? Si cambiamos las torres, el final de alfil es del mismo color, pero con uno pasado en A, esto es mucho más ventaja, este final es mucho mejor que el otro. Rehusó el cambio de torres, pero bueno, un par de jugadas y ahora A4. ¿Cuál es el problema aquí? Que la torre y el alfil, con el peón pasado avanzado muy rápido, las blancas aquí van a ganar de manera bastante fácil. Y más sobre todo tras esta jugada, torre C3. Esto ya es un error decisivo que pierde. Había que intentar jugar el final de torres con alfil E8, ¿no? Y si, por ejemplo, alfil por E8, torre por E8, torre D6, pues torre A8. Intentar aquí un poquito del típico, el típico final. Por ejemplo, ¿no? Aquí torre por E6... torre por A4, torre por... Hombre, esto también debe estar ganado por el blanco, aunque aquí puede comer algún peoncito o dar algo de contrajuego. Y objetivamente el final debe estar mejor, pero quizás ofrecía un poquito más de resistencia. Este torre C3 es totalmente perdedor. Torre D6, bueno, A5 también ya ganaba. Tras torre por E3, simplemente rey F2, torre por B6. Ahora son dos peones pasados, apoyados con torre y alfil. Este alfil no participa mucho. Y bueno, simplemente la partida duró unas pocas jugadas más. Aún encima estos jaques ayudan a pasar al rey. Y una vez pasado el control por inercia, jaque y rey D6. Aún encima amenazando jaque y mate o ganar una pieza. Y tras alfil E8, torre 8, y bueno, aquí decidió ya abandonar porque la ventaja es decisiva. Con una fácil victoria de Grischuk en esta primera jornada. Realmente Zinarkiev, la verdad que no estuvo muy fino en la elección de la apertura. Le dejó una cómoda ventaja al blanco, penetrando en D6 y después pues creando la debilidad del peón de C5. Y una pareja de alfiles y piezas más activas pues le llevaron a un final ganador, ¿no? Entonces creo que una partida instructiva desde cómo materializar la ventaja, ¿no? En este caso de las blancas, y que una partida estratégica pues interesante, ¿no? Desde el punto de vista de cómo el blanco dominó y manejó las piezas y consiguió una ventaja posicional lo suficientemente importante como para ganar una cómoda partida. Bueno, las partidas comienzan a la 1, hora española, hay live streaming en directo, hay comentarios en inglés también, en la página oficial, en ruso e inglés, en la página oficial estuvieron comentando también, estaba comentando Svidler y Gustafsson, Svidler que va a ser comentarista también del Mundial, pero estas primeras rondas está aquí en Moscú, y nada, seguiremos atentos a este torneo. De momento Grischuk, con esta victoria en su lucha con Aronian por el número 3 del mundo, pues le superaría ahora mismo, porque le llevaba 2 puntos a empezar el torneo. Aronian hizo tablas con Elfan, y con esta victoria Grischuk pues se colocaría ahora mismo número 3, ¿no? Quizás pueda ser lo más interesante de este torneo, ¿no? La lucha quizás por el número 3 del mundo entre Aronian y Grischuk, que están separados simplemente en 2 puntos, y también es importante ver cómo reacciona Kramnik, ¿no? Después de un mal año, y ver cómo reacciona en este torneo. Pues nada, seguiremos intentando hacer algunos vídeos de este torneo, y eso sí, a partir del sábado, que comenzaremos con el Mundial, pues será complicado coincidir con ambos torneos, ¿no? Porque van a las 4 últimas rondas de ese torneo, van a coincidir con las primeras partidas del Mundial, y bueno, le daremos prioridad al match Anand Carlsen, y este torneo, pues bueno, haremos los días que haya descanso, haremos lo que podamos. Sin más, se despide el maestro Fi de Óscar de Prado. Espero que os haya gustado, y también espero vuestros comentarios, y animar a que sigáis el canal de YouTube de PokerYAjedrez.com.